Bien, y ahora sí vamos a volver a los temas del ámbito político y local, ¿no? Está con nosotros como invitado el congresista Johnny Lezcano, congresista de Acción Popular, con quien vamos a hablar, entre otras cosas. También el Congreso ha estado agitado con este pedido de facultades para la Comisión de Fiscalización para investigar a Nadine Heredia por usurpación de funciones, se dijo en un momento. Ahora se ha cambiado la figura, ¿no? El congresista Lezcano nos va a explicar un poco, si es que estuvo ayer, ¿no? Sí estuvo, sí, ¿no? Sí, María. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Lo que pasa que, bueno, ahí salen los colegas haciendo una explicación, pero sí yo he intervenido en el debate a nombre de Acción Popular, y precisamente yo hice esa observación. Lo que pasa es que los medios pues ahí hacen algunas preferencias. Claro, han dicho como que ha sido otro, ¿no? Pero usted me dice que usted ha sido el que ha hecho el cambio de... No, yo le dije, señor, no pongan usurpación de funciones, pongan siempre presunta interferencia de la señora Nadine Heredia. En el curso de la investigación, Maribel, se ve pues si hay usurpación de funciones, si hay delito, no hay delito, qué cosa hay, eso se pone en las conclusiones al final del informe. Bueno, los señores insisten, han puesto usurpación de funciones y otros delitos, ¿no? Permítame un ratito, congresista, porque justamente tenemos que ir con información separado. Cada uno de ellos creo que podría evitar estas suspicacias. Pero volviendo a la conversación que teníamos con mi invitado, con el congresista Johnny Lezcano, y ya se está uniendo también a la mesa la congresista Ana María Choquehuanca, congresista del oficialismo, para conversar en torno al tema de Nadine Heredia. Me decía usted que usted había planteado que la moción sea aprobada solamente refiriendo que hay una presunta interferencia a efecto de investigar finalmente en las conclusiones y determinar en las conclusiones qué cosa hay. Pues hay delitos, no hay delitos, qué cosa hay, para que no se diga que ya está presumiéndose, se está anticipando que hay un delito. Pero además porque la usurpación de funciones es casi imposible de probar. No digo que no se vaya a hacer, pero digo, para probar una usurpación de funciones tú tienes que tener un decreto firmado por la primera dama, tienes que tener una, o sea, o a veces documentos, contratos de funcionarios. Ahora, solo con declaraciones de funcionarios no sé si se pueda llegar a establecer usurpación de funciones. Pero en todo caso, usted planteaba intromisión para que no parezca prejuzgado. Simplemente decir interferencia o presunta interferencia, porque se tiene que investigar. No tiene que afirmarlo ya contundentemente. Entonces, bueno, la moción salió así, es decir, si hubo delito de usurpación de funciones y otros delitos, ¿no es cierto? Entonces, solamente se están limitando a los delitos. Puede ser que haya habido otra cosa y no lo han puesto. Entonces, si pone solamente interferencia, puedes finalmente concluir si hay delito, no hay delito o qué otras cosas se han hecho. Entonces, yo creo que debió salir de otra manera y además debió precisarse hechos. Dice, a ver, interferencia del 2011 al 2016. Ajá. Entonces, abres el abanico mucho y después no investigas nada porque te vienen hechos por aquí, por allá, y finalmente no se llega a ninguna conclusión. Se ha debido determinar hechos. Hay varios hechos que ayer se han dicho por parte de los colegas, y esos puntos han debido ser investigados. Pero bueno, nosotros hemos votado a favor, obviamente, para que no digan que nos estamos oponiendo a la investigación, pero creo que la moción pudo salir mucho mejor redactada. Y en ese sentido, la ex primera dama tuiteó, ¿qué sentido tiene ser investigada por congresistas que ya te declararon culpable y utilizan la inmunidad para su venganza política? ¿Coincide usted, congresista Choquehuanca, que ayer durante el debate ya se adelantó juicio sobre el tema? No. ¿O es parte del debate natural, digamos? Yo creo que es parte del debate natural. En verdad, respecto al Twitter que ha colocado la primera dama, me parece que ella lo que tiene que hacer es un mea culpa y tiene que reconocer lo que ha hecho, y que es la percepción de toda la población peruana. Ciertamente son percepciones, ciertamente dicen, pero en todo caso, en un juicio normal, común y corriente de cualquier ciudadano, los testigos son clave. Y en este caso las declaraciones tienen que ser tomadas en cuenta. Obviamente nosotros, cuando aquí en el Perú se cometen delitos, se cometen ciertos atropellos también, eso no gira ni factura, no gira prueba, no gira nada. Entonces yo sí voy por el lado de lo que significa una comisión investigadora. Y es más, ayer se mencionó también, y el congresista Lezcano también lo escuchó,
que la reacción iba a ser normal, decir que es una venganza ¿de quién? De la congresista Vilca Toma. Entonces, y no es así, porque nosotros ahí no estamos queriendo unirnos a la venganza de la congresista Vilca Toma. Aquí lo que es y tiene que ser, para que esto nunca más pueda suceder en el país, para que esto nunca más, o sea, si un presidente es elegido el presidente, se respeta el voto popular y ahí queda. Aquí nosotros estamos viendo que el Perú está como está, con este decrecimiento económico, que de pronto este decrecimiento ha podido, digamos, ser como resultado de la crisis mundial, de lo que quieran, pero lo que más ha ayudado es en que la señora inclusive ha puesto en puestos claves a personas ineficientes, a personas que no tenían la currícula correspondiente, no se aplicó meritocracia en ningún caso y lo estamos viendo y lo hemos visto en el proceso de transferencia. Yo he estado en tres ministerios en el proceso de transferencia y se han detectado muchas de estas cosas. Entonces, creo que huelgan comentarios. ¿De gente puesta por la primera dama? Que no. De personas puestas por el gobierno anterior. Okay. Lo que se tiene que investigar ahora es precisamente eso. ¿Quién las puso? Ajá. En ese sentido, congresista, lo dicho por el ministro de Economía en su momento, sí le da a usted validez. Porque lo digo, un sector del Ejecutivo, incluyendo al propio presidente, en su momento, como que le jaló la alfombra, ¿no? Al ministro Thorne, pero que creo que pasaba más por una cautela política en su posición de jefe de Estado. Pero usted, como congresista, ¿cuál es su opinión respecto a...? Son verdades que no se dicen en voz alta, pero que son verdades finalmente, y eso es lo que cuenta. Ajá. ¿Cómo evitar que esto parezca efectivamente una persecución política, congresista Lescano? Yo creo que a estas alturas nadie lo cree, pero digamos, si se hace una contracampaña desde el otro lado, sí, pues por acumulación, la señora Nadine Heredia, un diario local hoy día lo recuerda, tiene el tema del lavado de activos, que lo tiene en la fiscalía y que ya tiene el impedimento de salida del país, tiene el tema de contrabando, hay acusaciones unas más fuertes que otras, ¿no? El tema del contrabando en la segunda fiscalía por supuestamente no declarar todos estos artículos que se compraron con la tarjeta de la amiga, ¿no? Por un valor de $38,000. Tiene lo del Congreso pasado, que evacuó 2 informes, uno relacionado a Martín Belaúnde, así es, y el otro es agendas, ¿no? Entonces, ¿cómo no parecer que acá hay una venganza política, ¿no? Es que son hechos concretos, Maribel, son hechos concretos, aparecieron las agendas, habían millones de dólares ahí, escritos, distribuyéndose para una serie de actividades de personas y no se ha sabido explicar de dónde salió ese dinero. Entonces la fiscalía tiene que intervenir. La tarjeta de crédito que se prestó de la amiga, que tampoco se ha dicho por qué razón se estaba haciendo estas compras a través de su amiga, que tampoco se ha explicado. Son hechos que se han presentado y que el Congreso y la Fiscalía tienen que investigar. Ahora, la Fiscalía también ha reabierto, la Fiscalía también ha reabierto el tema de usurpación de funciones por el tema del uso del avión presidencial, ¿no? En el viaje a Brasil y todo lo demás. Claro, lamentablemente, la primera dama se ha buscado mucho problema, ha interferido mucho en el actuar del gobierno, en temas de Estado, y eso le ha ocasionado todo numerosísimos juicios que lamentablemente tienen que ¿Me iba a decir algo del ministro Thorne cuando lo interrumpí? Bueno, el ministro Thorne dijo que ahí le habían dicho que la señora Nadine Heredia había puesto gente en el Ministerio de Economía y Finanzas. No creo que el ministro haga una declaración de esa índole, sí, claro. Si hay realmente un tema que se ha producido. Incluso la viceministra Rosana Polastri había dicho que ella se había resistido a los pedidos de la primera dama. Entonces, eso es interferencia. Ahora, hay que ver si es delito, no es delito, qué tipo de delito es. Entonces, eso se correrá en la investigación que se ha aprobado el día de ayer. Ayer tuve que aclarar también en el debate que la moción venía firmada por Jenny Vilca Toma. Sí. Y ahora, había que aclarar ahí, y lo dijimos, que esa moción la firmaba la señora Jenny Vilca Toma por acuerdo de la Comisión de Fiscalización. Así es. Porque si firma Jenny Vilca Toma y se aprueba porque es pedido de Jenny Vilca Toma,
hubieran dicho, señor, esta es una venganza a todas luces, porque nosotros la sacamos a la señora Jenny Vilcatoma y ella ahora ha arremetido en contra de la primera dama. Eso, para que no suceda y para que no se entienda eso, se tuvo que aclarar en pleno el debate. Y así lo ha hecho en la comisión en su condición de presidente de la Comisión de Fiscalización y por acuerdo, ¿no? Sí, no, es un absurdo pensar que acá hay un tema personalizado de Jenny Vilcatoma, porque digamos, si no el voto no hubiese sido por unanimidad, pues. O sea, no puede decir que se trata de una cosa personalísima, ¿no? Porque la bancada es multipartidaria, ¿no? O sea, así es. Perdón, la comisión es multipartidaria, entonces eso no cabe. Ahora, están también el tema sobre el tapete, que no sé cuándo se va a ver o si se llegó a ver el día de ayer, que se planteaban comisiones que tuviesen que ver con la investigación de las compras y adquisiciones en el anterior gobierno. O sea, que ya no tiene que ver con la primera dama, sino con las presuntas irregularidades en compras, adquisiciones y obra pública en el anterior gobierno. ¿Eso debería de tener, a juicio de ustedes, unas comisiones especiales, o también debería de verlo la comisión de fiscalización o la comisión ordinaria que tiene que ver con el tema? Es decir, si se trata de compra de armamento, que lo vea, no sé, la comisión de defensa. ¿Cuál es el parecer de Johnny Lescano? Bueno, yo creo que ahí la comisión tiene que ser especial. Ajá. El asunto del gasoducto y el asunto de la línea 2 del metro y otros temas que tienen que ver con concesiones y licitaciones tienen que tener una comisión especial. Porque si tú remites estos asuntos a la Comisión, por ejemplo, de Transportes o a la Comisión de Energía y Minas, se van a pasar todo el tiempo investigando estos hechos y no van a legislar y no van a ver otros asuntos. Porque esto requiere una investigación a tiempo completo, son asuntos complejos. Entonces yo creo que ahí sí el Congreso tiene que formar por lo menos una comisión especial. Y los asuntos, por ejemplo, de los patrulleros, ya, Comisión de Defensa, ¿no? O otros asuntos chicos, a la Comisión de Transporte. Pero estos mega obras, líneas del metro, gasoducto, yo creo que sí tiene que conformarse una comisión especial. Por sus gestos, congresista Choquehuanca, entiendo que coincide sobre el tema, pero quería cambiar de tema con usted y preguntarle sobre el tema del IGB, la reducción del 1% del IGB, porque el presidente lo ofreció en campaña. Luego dijo que se dio a entender que se iba a incluir en el pedido de facultades. Después se dijo que ya no se necesitaba por el paso del Congreso. Después... Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí y por qué además se toma el riesgo de hacerlo cuando claramente el resto de bancadas han mostrado en contra de la reducción del 1% del IGB, con lo cual se podría caer el pedido de facultades en general? Bueno, en realidad, más que ser una oferta de campaña, porque eso sí, nosotros lo trabajamos como una oferta electoral, creo que va más allá. A ver, yo vengo del sector privado, presidenta nacional de los gremios de pequeña y microempresa. Años y de años mirando las gestiones presidenciales, si una mirada hacia la pyme como voluntad política, menos como una política de Estado, siempre tratando, dando iniciativas, buenas intenciones y todo esto, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos ahora en un punto de vista así, muy objetivo, y analizando esto, nosotros decimos, esto sí es voluntad política, nosotros sí necesitamos que el IGB sea menor aquí en el Perú, que vaya en forma gradual. O sea, si bien es cierto, le va a costar al Estado dejar de percibir, sin embargo, esto abre más el camino hacia la formalización. Yo lo veo desde mi punto de vista de pequeña y microempresa, que ocupa el 98% de unidades productivas y de servicios. Claro, pero en términos país, más allá en términos país, esto también tiene que ver con el consumidor final. El consumidor final va a tener un 1% menos de que le cobren, por ejemplo, en la bodega, en el grifo, y donde uno vaya, es 17%. Si bien es cierto, al comienzo se contempla si esto es bueno o no es bueno, o se calcula si esto puede pasar o no por las facultades, nosotros, bueno, se ha decidido ponerlo, nosotros lo vamos a sostener, porque definitivamente, como le vuelvo a repetir, más que ser una oferta de campaña, para nosotros es algo que hemos precisado y que va a tener un resultado no de inmediato y de corto plazo, como sí de largo plazo. Nosotros estamos mirando los niveles de formalización. Entonces, si esto corre el riesgo de que las facultades se caigan en esto, yo creo que definitivamente no tiene por qué ser así. O sea, hay que analizarlo mejor, ver qué increpancia, o sea, qué efecto puede tener
en las demás bancadas, ¿no? El congresista Lescano está acá, seguramente tiene su forma particular de ver este tema, pero si nosotros le damos una mirada y giramos hacia el otro lado, vemos que efectivamente el Perú me parece que es el cuarto país en Latinoamérica que tiene el IGB más alto. ¿Estamos en momento de bajar ese 1%? Ahora, yo creo que puede haber un efecto positivo en la recaudación, porque ojalá esto pudiera conseguir mayor formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque ese también es el objetivo, que se formalicen las empresas. Supuestamente eso es lo que se busca, ¿no? Claro, eso en primer lugar. En segundo lugar, ojalá que la reducción de los impuestos se traslada al precio al consumidor final, porque generalmente se bajan los impuestos y se mantienen los precios, pues. Claro, en algunas cosas sí puedes controlar de que reduzcan el precio porque ya reducido el impuesto, pero a veces los empresarios no reducen el precio a pesar que se ha reducido el impuesto. Entonces, eso habría que controlar, ver la forma como asegurar que el consumidor final también se pueda beneficiar con la reducción de los impuestos. ¿Le van a dar o no le van a dar las facultades? Sí. Nosotros en materia de corrupción, en materia de seguridad ciudadana, con el mayor de los gustos, creo que ahí no hay ningún problema. En materia económica, sí, nosotros vamos a analizar, pedimos, por ejemplo, que no se privatice el agua. Segundo, que no se toque las dos leyes de las AFPs que se han aprobado, y algunas cosas, que no se privatice Petroperú. Se puede, digamos, reorganizar, se puede fortalecer a Petroperú, que es una empresa que sí habría que... Me gustaría hablar de... Se puede, digamos, reorganizar, se puede fortalecer a Petroperú, que es una empresa que sí habría que... Me gustaría hablar también del tema de Petroperú, pero para no irnos del tema del impuesto. ¿No le parece suficiente el equiparar la reducción de su 1% del IGB con el aumento del impuesto a la renta, que es lo que se ha planteado? Bueno, habría que estudiarlo, ¿no? Es un tema técnico que creo que los ministros lo van a sustentar, ¿no? Claro que al sí. momento de pedir las facultades. Pero Ana María, usted que viene del partido de gobierno, perdón. Pero no, en realidad, pero sí, nosotros vamos a estudiar, ¿no? Vamos a ver cuál es lo mejor. Bueno, respecto al tema de la renta, por ejemplo, nosotros tenemos el 10 por 10, ¿no? Que va complementado a lo de la rebaja del 1%. Nosotros, para el tema de formalización, tenemos una oferta de 10 años para pagar solo el 10% de impuesto a las utilidades en todas las empresas, para que nosotros podamos, sobre todo en la pequeña empresa, para que lograr esa formalización que nosotros queremos como resultado de estas medidas económicas, ¿no? 11:32 de la mañana, tenemos que ir con el resumen de noticias, pero les pido se queden conmigo porque me gustaría hablar con ustedes también del tema de esta supuesta purga, ¿no? Así se ha llamado, a la reducción de los generales por parte del Ministerio del Interior, que ha creado algo de desconcierto y algunas críticas en la oposición, a pesar de que era una medida ya anunciada. Volvemos con ese tema, ¿les parece? Vamos a una pausa con el resumen de noticias y ustedes también pueden llamarnos. En el próximo bloque recibimos sus llamadas. 251-9422, 467-4499 son los teléfonos de Exitosa. Vamos a la pausa. Bien, y tal como informábamos al inicio del programa, sin duda la noticia de hoy tiene que ver con pasa el retiro de 39 generales en la Policía Nacional, que son el 45% de los generales, es decir, casi la mitad, ¿no? Y entre los nombres de los pasados al retiro figura el general Máximo Ramírez, que esta mañana en declaraciones a Radio Exitosa, notoriamente indignado, señaló que su pase al retiro él lo atribuía a una venganza por supuestamente haber discrepado en el caso de la supuesta existencia del Escuadrón de la Muerte, ¿no? Vamos a escuchar antes de hablar con mis invitados sobre el tema, lo que dijo Máximo Ramírez esta mañana aquí en Exitosa. A mí todavía me faltaban 2 años y medio para pasar a la situación de retiro, y como tú has visto, Nicolás, en toda mi trayectoria policial, yo no soy un delincuente, no soy ningún ladrón, no soy ningún corrupto, ¿no? Entonces no me pueden meter a mí en ningún lugar como a otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, Nicolás? Mi pecado fue simplemente defender a la policía con el calor que yo lo he hecho, y tú has sido testigo, Nicolás, de la forma como yo he enfrentado. Ahora, ¿por qué el ministro me incluye en esta lista? Simplemente porque él, yo lo he dicho en un programa,
que yo no pienso como él. O sea que yo debo de pensar igual que ese señor, que esa persona, no es mi señor, es una persona. No puede ser, Nicolás. La policía no se maneja de esta forma. Desgraciadamente este señor es su venganza, porque yo salí en defensa de los SWAT. En muchos programas salí en defensa de los SWAT. Y si no le gustaba mi manera de ser, simplemente me hubiera permitido a mí llegar al mes de diciembre, en todo caso cumplir mi límite de edad para poder estar en retiro. Pero no hay problema. Es una decisión política que yo tengo que acatarla, indudablemente, ¿no? Pero yo lo considero esto como una venganza, simplemente porque yo no pienso igual que ese señor. Eso que le manifestó públicamente Nicolás. No, yo nunca tuve ningún encuentro con este señor, esta persona. Nunca me dio la oportunidad de explicarle cuál era mi trabajo. Me desautorizó, me ansilló mi persona, mi honor. Le pedí, mediante escrito, yo tengo mi carta, Nicolás, que le dije, señor ministro, yo quiero aclararle. Usted dice que tiene encuentros conmigo, desencuentros conmigo. Cuando yo tenía un desencuentro con él, Nicolás, nunca me escuchó, nunca tuve ningún desencuentro con este señor. Le pedí de manera escrita, no me dio la oportunidad de explicarle cuál era mi trabajo, que simplemente era confiar en mis buenos policías, defender a mis buenos policías, porque nunca defendí policías corruptos, como él refiere. Para mí los SWAT no son ningunos corruptos. No, si por eso me está pasando el retiro, me voy con dignidad, porque lo único que hice fue defender a los buenos policías y a mi institución. Fuertes, ¿no? Bien fuertes las declaraciones del general Máximo Ramírez, que entre otras cosas dice pues que básicamente se le ha arrimado por discrepar con el ministro al defender al SWAT, al defender en general a la policía, y dice que nunca, a pesar de sus solicitudes, nunca fue escuchado, ¿no? Nunca fue recibido por el ministro Carlos Basombrío. El ministro Carlos Basombrío, en respuesta no solo a él, sino a las voces discrepantes en torno a esta medida, dio una conferencia de prensa en la mañana y dijo que no había que confundir los procesos de modernización con los procesos de investigación, y que en este caso los generales que han pasado el retiro, incluyendo obviamente a Máximo Ramírez, no lo han hecho por sanción, que aquí no hay sanción, sino simplemente tenían que reducirse a los generales y bueno, se tomó una decisión por meritocracia. Lo que no queda claro es por qué unos sí y otros no, ¿no? De repente ese detalle debería estar mejor explicado. En todo caso, vamos a conversar con mis invitados sobre este tema. Congresista Choquehuanca, a ver, empecemos por el oficialismo, la parte difícil, le toca defender a su gobierno. A ver, congresista, ¿qué ha pasado aquí? No, yo no tengo que defender a nadie, el gobierno se defiende solo con sus acciones. Me gusta, congresista, muy bien. Pero bueno, a ver, ¿qué opina de este tema? Este no es un tema personal. Nosotros siempre hemos dicho desde tiempos de campaña y ahora también lo hemos ratificado, nosotros queremos un Estado moderno. Nosotros queremos que la modernización, la inclusión se apliquen en todos los estamentos del Estado. Esto no pasa solamente por el Ministerio de Interior, va a pasar por muchos ministerios. Tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Interior que antes del último gobierno tenía 31 generales y terminó con 86. Tenemos un Ministerio de Inclusión que antes tenía 2.000 y un poco más de empleados y ahora tiene 8.000. Entonces, ¿qué hacer con este problema? Lamentablemente, la anterior gestión presidencial nos ha dejado ni siquiera bombas de tiempo, nos ha dejado un Estado al borde del colapso, porque definitivamente han debido de pensar más en el país que pensar en sus acomodos, en sus portátiles y en las conveniencias personales. Para mí es esa la definición. Lo que el Ministerio de Interior está haciendo es simplemente, sí, sabemos que esto iba a tener este efecto. El general tiene todo el derecho de expresarse como lo ha hecho y de tener la percepción que tiene, pero yo le diría que no es lo correcto. Aquí ha habido una recomendación especial del presidente en la que nosotros, el ministro no puede haber aplicado esto a nivel personal porque él opinó contra mí, porque él me miró mal en la puerta o porque él no me hizo caso en algo. No. Aquí vamos más allá. Entonces, en el caso de él ha sido una simple coincidencia, digamos. Bueno, sí, y sería muy bueno también que el ministro en realidad diga qué criterios se han aplicado, sí, para que esto esté más claro, porque esto tiene que haber sido en forma transparente. El ministro Basombrío tiene la capacidad suficiente para no haberse equivocado, es un ser humano cierto, pero en esto él tiene también directivas que seguir. Creo que es mucho más claro si sale con una especie de tabla y dice, este tenía 3 condecoraciones, en cambio el resto que se ha quedado tiene 5, no sé, por poner un ejemplo. O sea, tiene que verse el diferencial de por qué se le saca uno. Sí. No, a ver,
En otras ocasiones no se ha hecho eso, pero creo que en esta ocasión, al tratarse de un pase a retiro tan grande y que y efectivamente, como usted dice, se vislumbraba que iban a haber estas incomodidades, justamente para poder frenar toda suspicacia, creo que una explicación más detallada hubiese sido mejor. ¿Qué opina usted, congresista? Yo creo que han debido convocarlos a los generales. Ajá. Para que no se vean sorprendidos. Decir, mire, estamos haciendo una racionalización en el Ministerio del Interior. Claro, el Diario del Comercio recoge, no cita el nombre, pero dice que uno de los generales dijo que se le avisó por teléfono. No puede. No, se tiene que convocar. Lo mismo pasó, ¿te acuerdas? En el caso López Meneses, que los convocaron, los llamaron, les pidieron cuentas y después los votaron. Sí, así ¿no? es. Entonces acá yo creo que debía hacerse de manera más, digamos, consensuada, si cabe el término, decir, oigan señores, estamos haciendo una racionalización, no se vean que esto es una sanción, estamos tomando esta decisión, vamos a tener que disminuir el número de generales, y los generales yo creo que ahí hubieran comprendido que hay que tomar decisiones en el Ministerio del Interior y hubieran tenido mayor satisfacción. ¿Y por qué no con una ceremonia pública, incluso un agradecimiento y el pase al retiro? Porque, ojo, el pase al retiro es absolutamente normal dentro de la carrera militar, o sea, llega un momento en que general, almirante, ya está, o sea, comandante general, hay solo uno. Entonces llega un momento en que te tiene que pasar a... Estos son decisiones políticas también, ¿no? Son decisiones políticas que a veces, Ana María, se comete injusticias, pero para que no se pueda cometer eso, mejor hubiera sido hacerlo de distinta manera. Pero el presidente lo ha precisado hoy día en sus declaraciones y dice claramente que esto no ha sido, digamos, una medida disciplinaria, por decirlo. O sea, no porque usted o cometió tal falta o cual, o porque usted tiene de repente, como Maribel dice, ¿no?, condecoraciones o qué sé yo. Entonces esto simplemente ha sido en base a la calificación que haya podido hacer el ministro de acuerdo. Eso sí, más bien de repente pedirle el criterio que él haya empleado para ello, que se le va a pedir en determinado momento y que nadie se va a negar a darlo y expresarlo públicamente. Así es, ¿no? Porque no creo que estemos en desacuerdo con reducción de generales. Eso es algo que más bien había una unanimidad en la opinión pública que efectivamente habían muchos generales, ¿no? Pero ya la forma, como dice el congresista Lescano, es lo que ha generado quizás un poco de... A ver, reclamo. Vamos a recibir... Mejor hacerlo de distinta manera, ¿no? Sí, vamos a recibir llamadas del público a ver qué opinan. 251-9422, 467-4499 son los teléfonos de Exitosa. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hugo. Hugo, cuénteme, ¿cuál es su opinión o pregunta sobre el tema que estamos tratando? Mire, es bien, la política es bien sucia y traicionera. Ahí tenemos congresistas. Mi reclamo como ciudadano es de que en la historia nunca se ha visto tantos generales. Lamentablemente hemos tenido un presidente militar que ha hecho lo que le ha dado la gana. No sabemos si él o la mujer. Lo cierto es de que, yo le pongo un ejemplo, todos hablan, he escuchado yo desde niño, una pirámide. Se supone que en una pirámide no puede haber 98 generales. Claro que sí. No solamente estamos hablando de generales, por si acaso, acá hay una mala interpretación o malentendido. Tenemos también tenientes generales. Así es, que son dos, ¿no? En este caso. No hay más de dos. Pero esos tenientes generales, se supone que solamente debería existir uno. En generales, tenemos 24 departamentos. De 98 generales, divida usted en 24 departamentos, ¿cuántos existen en cada departamento? ¿Qué hacen los generales? No hacen nada. En Lima vemos que sale de tránsito un general, que sale otro general, ya prácticamente están para el servicio. ¿Cuánto gana un general? ¿Qué se llevan cuando se van al retiro? Tienen carro, empleado, chofer, servidumbre. ¿Cuánto gasta el Estado en generales? Entonces, estamos nosotros manteniendo a gente que no debería existir. Bien, muchas gracias, señor, por su llamada y recoger algo importante que dice el señor, ¿no? En realidad, y que pasa por lo que había comentado ya la congresista Choquehuanca. En realidad, también al ministro Basombrío le dejaron una bomba de tiempos, pues, ¿no? O sea, el anterior gobierno ha debido también hacer una purga de generales y para que no queden acá, pues, 39 generales por sacar, ¿no? Vamos a recibir una llamada más. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto?
Bueno, habla un ciudadano, ¿no? No se preocupe, diga. Por esta democracia. A mí no voy a dar mi nombre por Sí, no se preocupe, ¿ya? dígame. Para que no haya represalia con mi persona por la Policía Nacional, porque cuando uno expresa, particularmente habla un policía de actividad, pero honesto. Una carrera policial intachable. Y por ser honesto he tenido muchas desilusiones en la policía. Me encantaría escuchar su opinión. Por tratarse de un miembro de la policía se va a entender que no dé su nombre, no hay problema, así que díganos nomás qué es lo que piensa. Punto número 1, ahora que le dan de baja a tantos generales, ahora sí salen a hablar ellos que son buenos generales. ¿Por qué no se preocupan por las comisarías? Que cuando va un ciudadano a pedir auxilio, ya cuentan más que un solo efectivo, y no hay ningún efectivo, todos los efectivos están en diferentes comisiones, y lamentablemente cuando usted va a una comisaría que tiene diferentes departamentos, tanto como violencia familiar, delitos, faltas, patrullaje a pie, motorizado y todo lo demás, usted sabe que lamentablemente, ¿por qué cree usted que en las comisarías a una persona que sufre violencia familiar es maltratada? Porque el personal que trabaja en violencia familiar es un personal no capacitado, que trabaja en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay intereses, desde el comisario hay intereses que lamentablemente no ponen a su gente en ciertas oficinas donde le va a ingresar, hay ingresos económicos. Y lamentablemente eso lo sabe el comisario, lo sabe el jefe de la DICTER y todo lo demás, y eso todo el mundo calla. Y eso parte desde la cabeza, desde los generales. Exactamente, ahora que el general se está yendo a su casa, ahora sí es el defensor de la SUA y todo lo demás. Si dedican, para comenzar, hasta mismo general P. de Brocha, cuando era jefe de la 7ª región, tenía pleno conocimiento y no hizo nada a la policía. Ahora se cree defensor de la policía y por todos lados lo entrevistan. Él tiene pleno conocimiento de todo lo que pasa en la policía. Y lamentablemente, eso todos lo saben. Ni un personal de retiro lo dice, y mucho menos lo va a decir de actividad. Muchas gracias. Reserva. Muchas gracias, muy amable por su llamada. Una llamada más y con eso terminamos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto, señora? Si quiere usted identificarse, no vaya a ser que sea esposa de una policía. ¿Perdón? La señora Rosas. Señora Rosas, cuénteme. Señorita, a todo el público peruano, qué pena me da este general. Él sabe bien que hay corrupción en todo sitio. Si ha sido condecorado, fue el primero que debió de informar de la corrupción. Quiere decir que se está coludando con todos para que justamente reciba sus premiazos que dice, qué ridiculez. ¿Sabe cómo son los premios que dan acá en el Perú? ¿Qué cosa ha hecho ese general? ¿Se refiere a Máximo Ramírez? Claro, está defendiendo que tiene condecoraciones. Hágame el favor, señorita, ¿alguna vez ha informado algo de corrupción? Todo lo ha tapado. ¿De qué habla ese señor? Muchísimas gracias. Que lo deje trabajar al señor Basombrío. ¿No le da vergüenza reclamar un puesto? Muchísimas gracias, señora. Deje trabajar, por favor. Muchas gracias, señora. Interesante. Muchas gracias. Interesante las 3 llamadas, ¿no? Las 3 llamadas a favor de la medida, tanto de los ciudadanos como del personal interior, ¿no? Porque claro, hay un descontento también de la tropa, hay que decirlo, ¿no? Bueno, no es tropa, de los suboficiales. De los suboficiales que están en una situación muy difícil. Así es, y que sienten que también que sus generales no los representan, que sus generales no se preocupan, y que más bien desde allí parten los hechos irregulares. No digo que sea el caso, no me atrevería, no quiero personalizarlo en nadie. Ahora, el ministro Basombrío ha señalado que esto no se trata de sanción nuevamente, sino de un proceso de modernización. Y yo me quedo con entiendo la desazón de los generales retirados, pero me quedo con la última reflexión de la señora, ¿no? Dejemos trabajar al ministro. El ministro está empezando, el ministro esto ya lo había dicho, ya lo había adelantado, ya sabíamos que se venía una reducción fuerte de generales. Ahora le ha tocado hacerlo, o sea, la parte más difícil, pero ya. Ahora el gran reto es un trabajo en recursos humanos, en persona, para que esta medida y en seguridad ciudadana, ¿no? Sí, claro, además. La gente seguridad. Porque si no, esto va a ser una cuestión interna administrativa del ministerio, pero no se va a reflejar en la seguridad que no, con toda seguridad se va a reflejar Sí, nosotros vamos a ayudar, por eso les vamos a dar la facultad a Ana María. Muchas gracias, congresista. Ya tenemos qué buena noticia, ya tenemos ya le hemos dicho, se va feliz la congresista, ya le dio la facultad. Pero todas las facultades. Facultades en corrupción, en seguridad, en materia económica. La voy a ayudar. Económica, sí. La voy a ayudar a negociar, congresista. ¿La económica también o no, congresista Lescano? Económica no. Eso sí lo vamos a analizar. ¿No o están veremos? No, le podemos dar, pero tiene que escuchar primero lo que se va a Pero los otros dos yo creo que hay que darle
las facilidades al gobierno para que comience Así a trabajar. Bien, muchísimas gracias, congresistas, por estar esta mañana con nosotros. Ana María, Maribel y Ana María, si me dispensas, yo, como tú sabes, yo defiendo mucho a los ciudadanos o consumidores. Se está difundiendo mucho la noticia de que el 8 de septiembre los ciudadanos que no hayan ido a registrar su celular, el apagón telefónico, se quedan sin servicio. Y este es un terrible abuso de Citel, porque la ley 28774 y un reglamento del decreto supremo 023 del 2007 obliga a las empresas más bien registrar al momento de vender un celular o un chip. Ellos no han hecho eso. Y ahora a quienes quieren cargar la obligación ilícitamente, hace el usuario. Claro. Nosotros pensamos, Maribel, que este es un gran abuso que no se puede de ninguna manera permitir. ¿Le parece, ¿no?, si en estos días viene nuevamente para tocar ese tema? ¿Le parece? Bien, muchísimas gracias, congresistas, por estar con nosotros.